feliz tarde a todos y bueno, de verdad muy contento que tengamos una audiencia tan concurrida el día de hoy en un tema que normalmente no nos convoca, pero pues nosotros estamos muy contentos y con mucha alegría de poder conversar. No solamente en el marco de 12 acciones por la paz, sino también este tema que lo hemos venido trabajando organizacionalmente hace rato, pero con la posibilidad de compartirlos hoy con los compañeros, con las colegas y los colegas sobre, bueno, cómo lo pensamos y cómo en este marco de 12 acciones por la paz hemos preparado este encuentro con mucho entusiasmo. Y bueno, básicamente estamos aquí para, mi nombre es Beatriz Borges, para los que no conocen, directora de CEPAS, y pues nos estamos reuniendo aquí en este tema de sociedad civil e inteligencia artificial y bueno, ver cómo estos temas se cruzan y cómo nos están abriendo nuevos caminos. El trabajo de las organizaciones sociales, las que trabajamos en derechos humanos y esto que ha sido un vendaval para muchos, que muchos los mencionan y lo vemos hacia el futuro, pero pues ya está en el presente y en la mayoría de las cosas que hacemos. Y bueno, ¿cómo se conecta con el tema central de la edición de este año de 12 acciones por la paz, que es la educación en derechos humanos? Así que creo que ese es el tema central y especial, cómo estamos haciendo estas conexiones y bueno, efectivamente, que podemos reflexionar en colectivo. Parte de lo que pues todos estamos viviendo es cómo la tecnología está transformando al mundo en un ritmo vertiginoso. Y cuando hablamos de eso es que hoy estamos aprendiendo a hacer una cosa y 2 o 3 días sale otra información o una inteligencia artificial mucho más rápida, elevada, pero al mismo tiempo las organizaciones del sector social estamos enfrentando, yo diría, y bueno, habría que ver aquí las diferentes generaciones que se encuentran, pero estamos enfrentando enormes retos para poder sostener nuestro trabajo y poder seguir existiendo. Bueno, lo vivimos en Venezuela, que la mayoría de los que están conectados hasta ahora están en Venezuela, pero en México, en Nicaragua, en otros países, el cierre del espacio cívico, por supuesto, hay contextos mucho más adversos para las organizaciones. Antes, ser una persona que trabajara en el sector social era un referente de compromiso, de reputación. Hoy en día todo eso incluso está siendo parte de un ataque frontal y la sociedad civil nos vemos afectadas. Por supuesto, y lo sabemos, ha sido parte de la discusión del movimiento a nivel latinoamericano, a nivel mundial, y también en Venezuela, la falta de financiamiento. Y en medio de esta realidad nos plantean esta pregunta como urgente, bueno, ¿cómo somos sostenibles y además cómo innovamos, ¿no? Y es una pregunta, pero al revés también es una respuesta, porque una de las formas de sobrevivir es ser sostenible e innovar. Pero ¿cómo lo hacemos? Y cómo también en este contexto seguimos sosteniéndonos y defendiendo derechos humanos, que también tiene que ver con este tema central de 12 acciones y la educación en derechos humanos. Y es por eso que quisimos que este evento fuera parte de 12 acciones por la paz, porque, y lo hacemos muy desde el corazón de nuestra propia organización, lo estamos haciendo como una apuesta central en la educación en y para los derechos humanos, que por supuesto también muchas organizaciones aquí trabajan. Y no se trata solamente de hablar de los derechos humanos o el derecho a educación, sino comprender a la educación como una herramienta transformadora que, por supuesto, nos permite apropiarnos de los derechos, defenderlos y vivirlos y, sobre todo, resistir esta adversidad. O sea, no olvidar por qué hacemos lo que hacemos. Eh, y recordar con nuestra capacidad de transformar y de educar que lo que hacemos, nuestra base, son los derechos, es la dignidad, es nuestro soporte. Entonces, nuestro soporte es la dignidad de los derechos humanos y aunque todo esté cambiando, aunque esta crisis, creo que es el momento, o por lo menos nosotros lo hemos visto así, de volver a lo básico, de volver a lo que nos dio sentido y a lo que creemos que a este mundo le hace falta en este momento. Entonces, bueno, justamente con Articulate Foundation, que también es una organización que busca empoderar a la sociedad civil y articular diversos actores de la tecnología, la filantropía, con el fin de potenciar nuestro trabajo, hemos hecho esta colaboración
Porque bueno, justamente es Articula y nos han planteado el uso de la inteligencia artificial como una vía de innovación para las organizaciones. Y eso es uno de los temas que vamos a hablar hoy y que espero que pues todos estén muy abiertos a escuchar. Y precisamente ese va a ser nuestro primer tema de hoy, de cómo mirar la inteligencia artificial no como una amenaza, sino también como una oportunidad para fortalecer nuestras causas y sobre todo abrir esos caminos de derechos humanos y la defensa de los derechos humanos. Bueno, antes de entrar como a esta conversación, donde esperamos que también ustedes puedan interactuar, yo tenía como dos primicias que nos gustaría compartir con ustedes con alegría. La primera, y es en el marco de, también de las 12 acciones por la paz, en esta apuesta por innovar, por sostenernos y por también estar en la, en el tema, ya creo que aquí están escuchando, ¿verdad? Sí. Ok. Y en este tema de justamente, bueno, innovar, trabajar en la sostenibilidad y apostarle a lo básico, que en este caso es la educación, hoy ustedes con nosotros comparten ese gran noticia y momento especial para nosotros, que es el lanzamiento de las aulas virtuales de CEPAS, que bueno, es un proyecto o una etapa que siempre hemos hecho la parte de formación, pero ahorita estamos honrando nuestros orígenes, porque o sea, CEPAS nació hace más de 10 años con una vocación muy clara de educar en derechos humanos, especialmente cuando veíamos todo el tema de la persecución, las redes de activistas. Y bueno, en ese momento y sobre todo naciendo en Venezuela, teníamos en esa oportunidad la posibilidad de ir a todas partes del país. Las cosas han cambiado, la tecnología nos ayuda y nos invita a ser más prácticos en su uso y bueno, justamente a través de esa reflexión hemos creado estas versiones de cursos y talleres y de capacitación a través de las aulas virtuales que les invitamos a que las conozcan, las apoyen y que justamente también es una forma que les compartimos y esperamos que también todos tomen referencia de apostar a nuestra sostenibilidad y seguir haciendo lo que seguimos haciendo, no solamente volver a la razón de ser, a lo que nos forma para transformar, sino dar espacio a este espacio digital de formación y encuentro digital, donde una de las cosas que vimos como una necesidad es como dar respuesta a lo que nos han expresado durante años nuestros beneficiarios de los talleres de cómo defender derechos humanos, de entender, ¿no? Que es la falta de acceso a información como especializada, de calidad, de bajo costo, cursos de derechos humanos, innovación social y el uso de las tecnologías están en inglés, son costosos y están diseñados como para otros contextos. Entonces, en CEPAS queríamos ofrecer formación en castellano, nuestra lengua, accesible, contextualizada y bueno, muy vinculada a nuestra realidad latinoamericana y sobre todo pensando en algo fundamental que nos falta a las organizaciones, que es la sobrecarga y la falta del tiempo. Muchas veces los equipos están saturados de trabajo, no pueden dedicar tiempo a investigar, a probar herramientas nuevas y bueno, con estas aulas esperamos que puedan ahorrar tiempo ofreciendo contenidos muy prácticos y también probados y curados y listos para implicar. Por eso es que hemos llevado meses en desarrollar varios contenidos, así que parte del anuncio y que les contaré más al final de este evento, así que no se vayan, que vamos a dar más información, pero el segundo como anuncio es, el primero las aulas virtuales y el segundo es que vamos a abrir para el mes de noviembre, octubre-noviembre, dos certificaciones. Una es vinculada al tema inteligencia artificial y otra es con el tema de violencia de género. Les contaremos más adelante, pero estas son las primeras semillas de este nuevo camino vinculado a el primer taller y el que les vamos a hablar hoy, vinculado a la inteligencia artificial, a su potencial, especialmente para las organizaciones sociales y cómo ustedes que están conectados hoy van a tener una primicia, tienen la primicia, pero además también van a tener un regalo especial, así que como les dije, quédense hasta el final para que no se pierdan ese regalo. Y bueno, nada, con esta iniciativa, como les decía, reafirmamos como nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, con la paz, también como una forma de innovar y bueno, muy contentas de que estén aquí compartiendo con nosotros este proceso y bueno, nuestra capacidad de repensar y involucrarnos todos y todas en este proceso. Así que lo primero que queremos hacer es contarles la experiencia o nuestra historia de cómo una organización, todavía joven, porque bueno, 10 años organizacionalmente es algo joven, eh,
nos tocó mucho estas crisis y cómo organizaciones sociales y derechos humanos han sido contextos desafiantes, pero nos hemos debatido cómo seguir adelante en medio del cierre del espacio cívico, de todas las restricciones de falta de financiamiento y, como les decía, la palabra sobrevivencia, que me imagino que muchos de ustedes también la están pensando, se ha vuelto parte de nuestro día a día y repensar nuestras formas de trabajo, innovar y buscar herramientas que nos permitan como seguir con nuestra causa ha sido nuestro día a día en los últimos meses. So, bueno, aparece la inteligencia artificial y pues no la venimos a presentar y que no se entienda así como una solución mágica, porque sabemos que en la realidad es muchísimo más compleja y estamos también en los pinininos, o sea, imagínense si habláramos de celulares, es como que si tuviésemos un Nokia y en lo que se convirtió, ¿no? Estamos todavía en los inicios de la inteligencia artificial. Ya se me fue la cédula de quién tuvo un Nokia por aquí, diga yo, esos telefonitos Nokia. Pero bueno, sí creemos que es fundamental que como sociedad civil estemos conscientes de esas oportunidades, pero sobre todas las cosas, de los retos, ¿no? Y bueno, cómo nos ayuda a ser más eficientes, cómo nos ayuda a ampliar nuestro alcance y cómo protegemos mejor la información con que trabajamos. Y cómo si el mundo está ahí, nosotros estamos también allí, pero con criterio, con capacidad y también llevando nuestras organizaciones a ser organizaciones de nueva generación. O sea, bueno, para empezar, quiero adelantarme a lo que, porque no me quiero adelantarme a lo que compartirá ya Faisal y Cristina, demostrándonos justamente cómo la inteligencia artificial ha transformado en la forma que pensamos y bueno, también desde CEPAS y Articulate estamos teniendo nuestra propia experiencia, que es la que queremos compartirles, porque no queríamos decirles de otros, queríamos empezar por nosotros mismos y cómo en nuestra propia experiencia esa herramienta nos ha ayudado a entender, a transformar la crisis y a replantearnos en un contexto diferente y que esperamos que esa experiencia particular les ayude a ustedes y el tiempo que pues hemos invertido también pueda ayudarles a hacer esas organizaciones de nueva generación, ¿no? Capaces de adaptarnos sin perder nuestra esencia, porque en toda la adversidad, y creo que en Venezuela lo sabemos mucho, este tema de adaptarnos y normalizar es una discusión presente, pero yo creo que la adaptación es fundamental si no perdemos nuestra esencia y, y sin invertir mucho tiempo en saber cómo usarla, queremos compartir nuestra historia, ¿no? Y bueno, le quiero dar bienvenida a dos jóvenes que personalmente han sido también una inspiración, porque además uno ve lo de las generaciones en el mismo uso de la tecnología. Y a veces uno sabe, pero te das cuenta cuando usas la tecnología que no sabes y pues la juventud ya viene como con ese chip instalado. Y para mí han sido también parte de este proceso de transformación, pero también de este crecimiento generacional. Cristina es nuestra coordinadora general y académica de CEPAS, quien ha liderado este proceso de integración de la inteligencia artificial a nuestros procesos formativos y pues tiene una amplia experiencia en todo lo que fue la creación de la arquitectura de estos cursos para poder ofrecer una experiencia realmente innovadora, pero realmente sentida. Y bueno, Faisal, que bueno, también era parte del equipo de CEPAL, pero ahora está como director de operaciones de estrategia de Articulate, que pues enfocada, como les digo, en el trabajo de la sociedad civil. Nos acompaña también en este proceso de reflexión e innovación. Desde su experiencia está también buscando dar una mirada global de cómo estas herramientas pueden transformar el trabajo de la sociedad civil. Así que con ellos quiero conversar y contarles cómo llegamos a esta conclusión de que la inteligencia artificial no sustituye nuestro trabajo, pero sí puede ayudarnos y muchísimo, cómo enfrentamos esos retos y cómo vamos a incluirlo en esta reflexión de sostenibilidad, de innovación y de incidencia. Así que, bueno, no quería alargarme más, habiendo dicho las premisas, habiendo presentado el espacio, darle espacio a Faisal y a Cristina de justamente cómo ocurrió este proceso de transformación personal y organizacional con la inteligencia artificial. Faisal y Cristina, como dicen, el espacio es de ustedes. Muchas gracias, Vivi. Chris, me gustaría escucharte a ti primero y luego puedo yo tomar Ay, la palabra. me encantaría, pero justo ahorita, como pasan estas cosas, a Balú, mi perro, que capaz lo vieron en cámara, le dio la hora loca. Así que empieza tú mientras yo trato de que él se calme, ¿ok? Seguro.
No hay problema, eso es parte del día a día de nuestro Pues, trabajo. Bienvenidas todas y todos, buenas tardes. Mi nombre es Faisal Yamil, gracias Vivi por la presentación y esas palabras tan bonitas como siempre. Soy director de estrategia y operaciones de Articulate Foundation, soy también investigador asociado de la Clínica Global de Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame y quiero arrancar con una historia real que demuestra un poco cómo la inteligencia artificial bien aplicada puede transformar entornos e incluso salvar vidas. Como deben saber, en Perú hay comunidades indígenas que se han enfrentado a la tala ilegal por décadas que ha arrasado con sus bosques y ecosistemas. Y antes, la verdad es que para detectar estos cambios en sus entornos y espacios, eso podía tardar meses o años. Y la noticia iba a llegar cuando ya era demasiado tarde. Un programa recientemente se desarrolló con apoyo de la Universidad de Maryland y también organizaciones no gubernamentales y se creó una iniciativa llamada el Global Forest Watch que utiliza un sistema que han denominado de análisis global y descubrimiento, que analiza millones de imágenes satelitales en lugares importantes en las selvas y la Amazonía de Perú también, que a través de algoritmos logra con aprendizaje automático de alguna forma predecir los lugares que están en riesgo y se comunican directamente con pueblos indígenas y comunidades que habitan en esos espacios para darles estas señales y ellos puedan hacer como patrullaje orgánico, se organicen colectivamente e incluso puedan de alguna forma detener alguna amenaza de tal ilegal. Y esto ha ayudado que al menos 36 comunidades, según lo que se ha documentado en los últimos 5 años, su problema de deforestación se haya reducido al menos un 50%, lo que significa que ahora cientos de hectáreas protegidas están siendo mejor preservadas. Y esto fue gracias a la tecnología, gracias a la aplicación y la inclusión de software de inteligencia artificial y de algoritmos que ha logrado predecir, según datos históricos de lo que significa un entorno en peligro, eh, cómo esto puede ponerse en riesgo y comunicarse directamente con poblaciones afectadas y grupos beneficiarios. Como ven, un ejemplo así nos demuestra que en efecto la tecnología sí se puede poner al servicio del bien común y esto es lo que buscamos, ¿no? Ejemplos donde estas innovaciones puedan ayudar al ser humano y estén al servicio de lo justo y de lo urgente. Sin embargo, bueno, esto que les acabo de contar puede sonar un poco lejano, pareciera que hay demasiada logística detrás, se necesita infraestructura, se necesita dinero, y lo cierto es que también hay ejemplos más cercanos que están en nuestro día a día como organizaciones sociales, y quisiera empezar conmigo, y ahí la pregunta que nos hacía Vivi. Bueno, desde hace meses, creo que no ha sido sorpresa para nadie, nos venían avisando de esta formación de una tormenta perfecta que peligraba y que ponía en riesgo la propia existencia de nuestro sector, ¿no? Y creo que esto se hizo muy patente en enero con todo lo que conocemos que sucedió con pues, el desmantelamiento de la cooperación internacional y el apoyo de los gobiernos de los Estados Unidos. Y bueno, esto nos hizo pensar en muchas cosas, ¿no? De cómo no desaparecer, cómo mantener nuestro impacto, cómo preservar la relevancia. Y al mismo tiempo, porque yo soy muy curioso y, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de comunicaciones, de innovación, de avances tecnológicos, de mensajes, también estaba viendo cómo la tecnología está avanzando y evolucionando a un nivel, pues, muy veloz. Y en ese sentido, como en esa necesidad que tenía de darme una respuesta a mí como defensor, como activista, como académico, de ver cómo seguir haciendo mi trabajo, al tiempo que veía hacia dónde estaba apuntando el mundo, donde distintos sectores también estaban de alguna forma desarrollándose, pues encontramos juntos, colectivamente, en la inteligencia artificial, un puente de conexión para de alguna forma darnos un par de respuestas que nos permitieran seguir colmándonos de herramientas para navegar estos desafíos constantes. Y ciertamente sí puedo decir que al cabo de un año o más que hemos tenido de análisis, de aplicación, de ver cómo esto nos puede ayudar en nuestro trabajo, el cambio ha sido abismal, del cielo a la tierra, muy difícil de medir, de cuantificar, pero sin duda que hoy se refleja en mi capacidad de poder seguir haciendo mi trabajo con menos e incluso potenciarlo para abarcar más áreas. Y al día de hoy he tenido he acelerado mi capacidad de entendimiento de cosas que quizás estaban muy fuera de lo que era mi rango de acción como profesional del derecho y de las relaciones internacionales. Y hoy, pues, soy capaz de crear contenido, soy capaz de ayudar en diseños
gráficos, de programación y asesoramiento para creación de páginas web, por supuesto de la mano con especialistas y técnicos, pero con un paso que no puede haber dado en un tiempo tan corto si no me hubiese dado a mí la oportunidad de acelerar mi aprendizaje a través del uso de estas herramientas. Y eso es lo que nos permite hoy seguir conversando con ustedes como organizaciones de la sociedad civil, como CEPAS de una parte, como Articulate Foundation de otra, y, y es que nuestras organizaciones no han desaparecido precisamente por esa razón. Y eso es lo que queremos, seguir generando cambios y a mayores escalas. Esa es mi historia. Es la historia también de las poblaciones indígenas del Perú que hoy se benefician de la tecnología. Y bueno, Cristina, ahora te pregunto a ti, ¿cómo llegaste hasta acá y qué cambió en ti, en tu trabajo y con los que trabajas también? Em, Gracias, Faisal, por la pregunta y Vivi por la presentación. En verdad, yo no he hecho sino pensar en cómo hacíamos para trabajar sin esto antes. Cuando hablo con familiares o amigos o quien sea sobre cómo he integrado inteligencia artificial en mi trabajo, les digo, miren, esto es antes y después del Internet. O sea, esto es antes y después del teléfono inteligente. Esto es una cosa que esto no tiene vuelta atrás en, en la forma en la que yo trabajo todos los días y por eso me pregunto genuinamente cómo hacíamos para llevar a cabo tantos procesos sin este tipo de apoyo, porque creo que el momento en el que me di cuenta de lo importante que iba a ser esto para mí fue justo cuando pegó la tormenta perfecta, en la que nos pasó en CEPAS, pero estoy segurísima que les habrá pasado también desde sus organizaciones. De repente todos los proyectos colapsaron, de repente había que entregar todos los informes, de repente había que replantearse todos los caminos de trabajo al mismo tiempo. Y esto era mientras pasábamos, pues como que toda esta tormenta perfecta nos estaba empapando como individuos también, ¿no? No solo como organizaciones, sino como personas que no sabíamos qué hacer. Y el efecto de ese no sé qué hacer sobre el bloqueo mental es importantísimo. Y para mí, lo más importante que me ha dado la inteligencia artificial es que se acabó el síndrome de la página vacía. O sea, así sea para darme el borrador de la idea del borrador, el yo poder escupir unas palabras y unas ideas eh, sobre una página en blanco sin cuidar ortografía ni gramática, y que eso se convierta en algo que tiene sentido, en un esquema, por ejemplo, para empezar un informe, o en una priorización de yo literalmente con el teléfono en la mano dictándole a ChatGPT, esto es todo lo que tengo que hacer esta semana y no sé qué hacer con mi vida. Y que esa máquina pueda organizar mis prioridades por mí, quitándole la emocionalidad y asignando solo cargas de trabajo. Eso me permitió sobrevivir el bloqueo mental que yo experimenté durante la tormenta perfecta y me permitió cumplir con las responsabilidades que siempre fueron muchas, pero en ese momento eran muchas más y más urgentes. Y de ese momento en adelante, antes y después del Internet, yo no vuelvo atrás. Muchas gracias, Cristina. Y yo creo que con estos ejemplos muy personales y organizacionales es con lo que queremos abrir esta conversación. Podemos pensar que la inteligencia artificial es ciencia ficción, robots futuristas o esos escenarios de películas, una cosa muy lejana que no entendemos, pero la realidad es que ya está acá, que se quedó y va a seguir evolucionando, va a ser parte de nuestra cultura y nuestra sociedad como raza y como humanidad. Y lo estamos usando a diario sin darnos cuenta desde hace mucho tiempo, desde que usamos Netflix y nos sugiere contenido que nos pudiese interesar, desde que Google Translate nos traduce cosas en automático, o cuando hacemos una búsqueda en Google y nos da como un resumen de lo que estamos interesados en hallar sin antes darnos las páginas indexadas. Cuando el celular predice en el chat la próxima palabra que va a aparecer en tu oración. Es decir, la inteligencia artificial y esta capacidad tecnológica ya existe. Lo que pasa es que, por supuesto, en los últimos años ha venido evolucionando a una capacidad de apoyo al ser humano que, bueno, antes no habíamos visto. Y pudiésemos decirlo, muy superficialmente, a efectos de esta conversación, que, bueno, la inteligencia artificial en esencia es esa capacidad que tiene una máquina para hacer tareas que
normalmente requerirían inteligencia humana. Entonces lo que hace es entender el lenguaje, reconocer patrones, aprender de la experiencia, predecir lo que viene. Y en esencia, al final, la inteligencia artificial es como una caja de herramientas. Y en esa caja hay dos grandes grupos. La inteligencia artificial tradicional, que es la que hemos usado hace años con estos ejemplos que les di, que nos ayuda a clasificar correos, que nos detecta fraudes en el banco, que analiza datos históricos, que predice texto. Y tenemos la famosa inteligencia artificial generativa, que es la nueva estrella. Es allí donde todo el mundo está poniendo la atención, los ojos, la inversión, el dinero y la apuesta al futuro de la humanidad. Datos sugieren, oficiales de Naciones Unidas, que si se utiliza la inteligencia artificial profesional, éticamente, en los objetivos de desarrollo sostenible, pudiésemos acelerar en proporciones muy grandes el tiempo que tomaría para poder alcanzarlos, si se aplica para el bien. Em, y en efecto, pues, así como ese gran objetivo estrella y final que les estoy comentando, también la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar, por ejemplo, a crear textos, a crear imágenes, videos, incluso codificar y están estas herramientas disponibles y cada vez hay más. Conocemos ChatGPT, pero hay muchas otras que ofrecen el mismo tipo de capacidad y que están cada vez más accesibles, por supuesto, con las distintas brechas que comentaremos un poquito más adelante en unos próximos minutos. Y lo interesante, así como estamos reunidos nosotros aquí casi 50 personas, es que esto ya no se está hablando nada más en las grandes empresas tecnológicas o las grandes corporaciones o los gobiernos, sino que puede ponerse a disposición nuestra y servirnos a la sociedad civil, las organizaciones sociales, para ahorrar tiempo, para ampliar el alcance, para aumentar nuestro impacto, para sobrevivir en esta crisis. Y es importante, y aquí quiero poner un énfasis, y es que si no nos involucramos ahora, otras personas con otros intereses, gobiernos o corporaciones van a decidir por nosotros y por las comunidades con las que trabajamos. Y ahí es donde pues estas grandes brechas se van a terminar agrandando. Y por eso es vital, perdón, entender en este momento a estas herramientas, probarlas, cuestionarlas y empezar a usarlas con propósito. Y de eso viene nuestra conversación y nuestra gran invitación que les estamos presentando. Y bueno, ya para aterrizar toda esta parte como un poco más filosófica, yo creo que la idea es que no se quede en teoría lo que estamos compartiendo, sino que pensemos en nuestras tareas diarias como organizaciones de la sociedad civil. Un problema que constantemente yo enfrento en mis labores como investigador, pero también como defensor y activista de sociedad civil, es que a veces necesitamos como mucha información de temas que desconocemos, la necesitamos rápido para poder responder a una incidencia y, a veces el investigar tomaba días, incluso utilizando el Internet y con la accesibilidad que eso ya implicaba. Pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Yo pudiese pedirle a las distintas herramientas disponibles que analice los datos que están allí en la web, que están públicos y que pueden ser indexados, validados con verificación científica, que por ejemplo me haga resúmenes de buenas prácticas o de problemáticas, que me identifique retos del cambio climático, por ejemplo, o de la educación, o retos de acceso a la tecnología en poblaciones vulnerables. Y en minutos o incluso segundos podemos tener un pequeño reporte, un mini informe, donde me puntualice 5 casos, la problemática y el contexto, me dé conclusiones y además me genere y me comparta enlaces para verificar. Y eso es algo que antes no podíamos hacer con esa facilidad y es parte de nuestro trabajo diario como organizaciones. Otro ejemplo, nosotros nos reunimos mucho y conversamos y hacemos brainstorming y intercambiamos ideas y pensamos muchas cosas para poder llegar a una estrategia, a un plan. Y la verdad es que a veces esas reuniones se tornan muy largas y poder llevar relatoría o hacer transcripciones también puede tomar un montón de tiempo. Y lo cierto es que ahora la inteligencia artificial, en el momento exacto en que estamos hablando, en vivo, en tiempo real, puede llevarte esa relatoría, hacer el reporte, o incluso se lo puedes pedir posteriormente, escuchando un audio, dándole la transcripción y pedirle que te organice los acuerdos en cualquier formato, en una tabla, en bullet points, en viñetas, y que, por ejemplo, me puntualice cuáles son los responsables, cuáles son los distintos deliverables o outcomes que estamos buscando de acuerdo a esa reunión, cuánto tiempo nos lo estamos planteando, y eso puede ahorrar también mucho trabajo, que es
mucho trabajo y tiempo que es lo valioso para nosotros, para poder seguir pensando en lo más esencial y fundamental de nuestro trabajo, que es cómo generamos el cambio, cómo ayudamos a más y no nos perdemos en las tareas repetitivas o que queman más tiempo. Y así podemos generar un acta lista para compartir, para analizar y para dar seguimiento. Estos son 2 ejemplos, pero yo sé que hay más. Y yo sé que Cristina, por ejemplo, cuando ella hace su trabajo de tareas administrativas y de operaciones de la organización, se beneficia mucho de esto. Así que bueno, Cris, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué ha estado en tu mente? ¿Dónde has visto como problemas que tenemos en nuestras actividades y de qué manera te has asistido a la organización perdón, de la inteligencia artificial? Sí, de esas dos que mencionas, lo hago, pero también, por ejemplo, comentaba que para mí se acabó el síndrome de la página vacía y en la reacción de informes eso ha sido valiosísimo, porque todo lo que uno le puede dar a un modelo de lenguaje grande de inteligencia artificial para que empiece a redactar el informe, pues realmente ayuda mucho a no solo la inversión de tiempo, sino un poco al orden que uno le puede dar. Por ejemplo, lo primero que yo suelo hacer es un esquema, que tiene, a veces lo puedo hacer libremente, otras veces uno tiene impuesto externamente que tiene que tener el informe, ¿no? Entonces, una vez que tengo el esquema, voy sección por sección, muchas veces, como les decía, literalmente con el teléfono en la mano, porque yo pienso bien en movimiento. Entonces, con el teléfono en la mano le voy dictando. Mira, lo primero que nosotros hicimos fue esto, pero tuvimos un problema. Y entonces cuando tuvimos ese problema, se nos ocurrió transformar esta actividad a esta otra. Eso lo transcribe. Además, perdónenme, estoy saliendo de un COVID, aunque no lo crean. 2020 entró al chat. Em, Eso, toda esa perorata que yo le cuento a la inteligencia artificial, la transcribe y la va convirtiendo en insumos que entran en las distintas partes del esquema. Por supuesto que eso no queda perfecto, ¿no? Eso hay que decirle, no, mira, no me entendiste. Lo que yo quise decir fue esto. O te tengo este informe parcial que yo había escrito antes, quiero que lo uses como insumo. O nosotros produjimos esta campaña comunicacional como parte de este proyecto. Toma, aquí están los mensajes que usamos para la campaña. Utiliza estos insumos dentro de la redacción. Y eso realmente, como les decía, pues no solo en términos de tiempo es mucho más eficiente, sino en términos de orden, que quienes han trabajado conmigo saben que es algo que a mí me parece muy importante. Es algo que realmente me ayuda a trabajar de la forma más eficiente posible. Otra cosa en la que también lo hemos usado es, por ejemplo, para análisis cualitativo. Hay programas especializados en esto que preceden a algunos de los modelos que conocemos ahora. Por ejemplo, en Vivo es como el estándar en, en el análisis de entrevistas, pero a poder hacerlo con inteligencia artificial, aunque estos modelos también la usan, pero con los modelos que nosotros conocemos, con Perplexity, con ChatGPT, con este tipo de cosas, con Gemini, es mucho más intuitivo. Entonces yo, por ejemplo, tomé notas a mano de un grupo focal porque me resultaba más cómodo, a mí me gusta tomar notas a mano y era para lo que se prestaba el espacio. Y yo le paso las fotos de las notas que yo tomé a mano a el modelo que yo uso y esto me ayuda a conseguir patrones y a distinguir, ok, lo que más se repitió fue por supuesto yo le doy también el cuestionario, el instrumento que usé para el grupo focal y uniendo todos estos inputs, uniendo las fotos que le mando, uniendo la información que le doy, puede hacer análisis de material cualitativo. Cuantitativo también, pero para eso todavía no he soltado mi Excel, lo confieso. Que por cierto utiliza inteligencia artificial desde hace rato en las fórmulas automáticas que te ofrece de analizar datos. Otra cosa para la que lo uso con todo el tiempo es para contestar emails. Me mandan un email, yo se lo copio y le digo, dile que sí, dile que no, dile que tal fecha. Y eso me escribe un correo bien bonito que dice, hola fulana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y entre más correos le doy, más sabe cómo sueno yo. Y más va aprendiendo de mi estilo. Le digo, hazlo más formal, hazlo menos formal. Le copio todo un intercambio antes para que conozca pues el tono. Y esto, al igual que las transcripciones de las reuniones, al igual que
crear un acta y ponerle responsables, realmente nos permite con menos tiempo y no menos esfuerzo, pero sí un esfuerzo más dedicado a las cosas en las que las máquinas no te pueden sustituir, que son muchas, y de eso también se los voy a mencionar, pues nos da chance de dedicarle el cerebro a eso y no a estas otras tareas que realmente se pueden hacer de forma automatizada con un muy alto nivel de eficiencia, aligeran la carga, nos permiten concentrarnos en lo verdaderamente importante, en la estrategia, en el trabajo humano, en lo que no se puede delegar. Y aunque todas estas cosas son súper positivas y como les dije antes y después del Internet, para mí esto es algo en lo que no vuelvo atrás, también hay algunos riesgos que me gustaría mencionarles y algunas brechas que no podemos dejar de tomar en cuenta, particularmente por el tipo de trabajo que nosotros hacemos. La inteligencia artificial aprende de los datos a los que tiene acceso. En consecuencia, tiene los mismos sesgos, los mismos puntos ciegos, los mismos problemas que los datos que existen. Y los datos que existen son datos que reflejan las limitaciones de nuestro mundo, del mundo real, un mundo donde hay machismo, clasismo, racismo, brechas de datos digitales, brechas de acceso, eh, temas poco investigados porque no tienen financiamiento, porque no son del interés de ciertos gobiernos o ciertos grupos económicos. O sea, los datos tienen los mismos problemas que el mundo real. Y la inteligencia artificial se alimenta de estos datos y los sobresimplifica. Lo que quiere decir que perpetúa estas brechas a menos que sepamos pues interactuar con la inteligencia de una forma en la que mitiguemos y minimicemos estos riesgos. No es un tema de programación. No es que inteligencia artificial está programada para discriminar o está programada para reproducir estereotipos. Es que trabaja con modelos de lenguaje donde lo que predomina es la mayoría. Y la mayoría en los datos en el mundo es donde vamos a encontrar estos sesgos. Entonces, no es un tema como malicioso, es una repetición automatizada, pero como nosotros queremos con enorme frecuencia, pues romper con estos estereotipos y romper con la perpetuación de algunos mitos o de algunas desigualdades, es muy importante que entendamos cómo funciona esto. Les cuento un ejemplo personal muy sencillo. Estaba utilizando inteligencia artificial para escribir un guión sobre violencia basada en género en América Latina. Y entonces en algún punto del guión, lo que me dice, o sea, el output que me da inteligencia artificial me dice, incluso en los países, tales y cuales países tienen el doble de la tasa mundial de femicidios. En tal país mueren 150 mujeres al día. Incluso en los países con mayor nivel económico, los niveles de violencia, bla, 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 bla. ¿Qué implica ese uso de la palabra incluso en los países de mayor nivel económico? Implica que son una perpetuación del mito de que hay una correlación entre la pobreza y la violencia. Y esta correlación no existe. Esto es un mito, no es cierto. No es verdad que haya mayor violencia a mayor nivel de pobreza, ni contra las mujeres ni contra nadie. Pero en este caso específicamente, violencia basada en género. El hecho de que esa frase tan sencilla fuera parte de lo que me ofreció la inteligencia artificial es una muestra de un sesgo, de un mito, de un estereotipo que existe en la información disponible en Internet y que yo habría podido, y no yo, Cristina, CEPAS, habría podido contribuir a perpetuar si yo no hubiera tenido cuidado, por supuesto, de criticar, o sea, de leer críticamente lo que me estaba dando la inteligencia artificial, sino también si no conociera del tema, y por eso es que tampoco podemos creer que porque la inteligencia artificial nos puede enseñar a hacer cualquier cosa, entonces ahora todos somos astronautas y todos somos, o sea, cualquier cosa. No, las competencias y las especialidades siguen siendo muy importantes.
Pero en cualquier caso, yo pude aplicar las técnicas que hoy conozco de mitigación de riesgos y terminar con un texto que no perpetúa estereotipos. Algunos otros riesgos, por supuesto, son la privacidad y la vigilancia. Aquí hay que ser cuidadoso no solo en qué datos ofrecemos, sino en qué configuraciones utilizamos en nuestros modelos y si sabemos o no quién tiene control sobre los datos que estamos otorgando. Ahí hay pues, muchas cosas por las que tenemos que seguir siendo muy responsables. También hay, por supuesto, un tema de brecha de acceso. La inteligencia artificial amplía la brecha digital entre quienes tienen y quienes no tienen acceso, porque ahora quienes tienen pues pueden llegar aún más lejos. Esto es un hecho. Por supuesto, también hay limitaciones de idioma, limitaciones de costo, limitaciones de infraestructura. Esto es como con cualquier avance tecnológico, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Y pues tenemos que aceptar que hay un impacto ambiental que no es irrelevante en el uso de la inteligencia artificial. El gasto energético del uso de estos modelos es alto. Sin embargo, están aquí para quedarse y lo mejor que podemos hacer es encontrar la manera más eficiente y ética de utilizarlos. Pero además, como tú decías antes, Faisal, no creer que esto no es con nosotros. Al revés, darnos cuenta que existiendo todas estas limitaciones, todos estos sesgos, todos estos riesgos, la sociedad civil no puede ser solamente una usuaria, sino que tiene que estar en la mesa donde se diseñan, se regulan y se evalúan estas tecnologías. Y para eso tenemos que pues, saber cómo funcionan, no desde un punto de vista súper tecnológico, sino desde el punto de vista más básico y también incluso como usuarios. Y si quiero como cerrar, antes de preguntarles a ustedes algo importante, diciendo que si bien todos estos riesgos son significativos, la privacidad y vigilancia, las brechas de acceso, el impacto ambiental, en el que mayor incidencia tenemos en el día a día con nuestro uso es en el de los sesgos, porque ese es el que se puede colar sin que nos demos ni cuenta en los materiales que producimos para nuestras organizaciones, en las estrategias que llevamos a cabo, en los informes que escribimos, en las campañas que creamos. Y por eso es importante que conozcamos bien las herramientas para mitigar estos sesgos y que no se cuelen en nuestras propuestas y no terminemos pues excluyendo a las mismas personas que mayor interés tenemos en visibilizar. Estas son varias de las cosas que me han pasado a mí, pero estoy segura que a ustedes también les habrán pasado varias. Estas cosas que uno dice como, aquí me estoy topando con un problema en el output que me está dando la inteligencia artificial. Quisiera preguntarles, Vivi, Faisal, algún cuento que tengan de alguna experiencia con estos problemas y qué han hecho para resolverla. Bueno, me animo yo primero. A mí me pasa mucho que cuando hablo, interactúo, me habla con los modismos y con los acentos argentinos, ¿no? Entonces siento que estoy hablando con mi amiga, una de mis mejores amigas que es argentina, y le digo, ya no seas así, habla con tono neutro o latinoamericano, porque bueno, se refleja en los tiempos verbales, en la forma, ¿no? Entonces siempre, y ahí tú te das cuenta cómo los países que más están usando la inteligencia artificial son países como México, como Argentina, y están entrenando la inteligencia artificial en su forma de hablar. De hecho, hay una reciente inteligencia artificial para Latinoamérica, donde ya están, tú puedes entender los modismos latinoamericanos. Entonces creo que es parte de usarla, es entrenarla, pero bueno, ¿cómo la entrenamos para que entienda nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos? Y otra cosa que me ha pasado mucho, sobre todo me pasaba con una aplicación que generaba imágenes, que yo decía, bueno, genérame una imagen de mujeres latinas y me generaba mujeres más con el fenotipo hindú, con un fenotipo africano, incluso mujeres blancas, pero no tenía un fenotipo de carácter latino o de mujeres rurales, entonces no generaba imágenes que se parecieran a nuestras propias realidades pintorescas,
y a nuestras propias realidades de las imágenes que expresan como nuestros colores, nuestras imágenes, nuestras sensaciones textiles. Entonces, creo que poder brindarle nuestro mundo, nuestra diversidad, nuestra manera de hablar es fundamental y somos la minoría ahorita. La mayoría del idioma está en inglés, entonces creo que ese esfuerzo de nosotros participar implica el cambiarla, en transformarla, hacernos parte y hacernos visible en este espacio que así como puede transformar, puede invisibilizar completamente una realidad. Y la verdad es que muchas de las decisiones que se van a tomar en el futuro, porque bueno, por un tema de practicidad, por un tema de futuro, van a estar guiadas por la inteligencia artificial. Entonces no estaremos allí porque no nos conoce, porque no nos entiende. Entonces nos toca hacer ese esfuerzo, no solamente dar la información, sino dar esa información con criterio, con ética, con responsabilidad y sobre todo con la base que nosotros trabajamos, con la dignidad. Y por eso educar en derechos humanos, en y para los derechos humanos, también afecta a la inteligencia artificial. Como no solamente es educar a las personas, que ya es un reto, sino también educar a las máquinas. Yo puedo complementar con dos comentarios. Uno, con el que me enfrento constantemente, son las alucinaciones que produce la inteligencia artificial cuando hace investigación. Te presenta datos que suenan muy convincentes y argumentos que te hacen creer que lo que te está diciendo está basado en evidencia y es posible contrastar con estudios. Y la verdad es que uno se siente tentado a caer en eso por hacerlo rápido, por compartir la información de la forma más expedita posible, pero lo cierto es que hay que tener mucho cuidado en la forma en que uno interactúa con la inteligencia artificial para verificar y validar lo que te está diciendo y siempre tener control editorial. Eso es algo que me sucede mucho y nosotros no podemos reproducir datos que son falsos porque compartir información es poder y eso lleva una gran responsabilidad. Y como sociedad civil, creo que tenemos que ser los primeros a no invisibilizar situaciones y al mismo tiempo no promover la desinformación. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que sin duda es parte del día a día y con lo que nos seguimos enfrentando y que mientras mejor usuarios seamos, mejor a efectos de impacto que está teniendo estas herramientas. Y lo segundo que quiero rescatar, que Cristina lo adelantó un poco, es el tema de la huella ambiental que esto está dejando. Sin duda alguna, cada vez hay más estudios que están analizando el consumo de energía que tiene la inteligencia artificial, la huella de carbono y sí, es cierto, y por eso es que hay que tener un uso responsable, un uso ético, saber cuándo la vamos a utilizar, cuándo no debemos apoyarnos al 100% de ella, cuándo tenemos que seguir siendo nosotros los que tengamos el liderazgo en la producción de contenido. Pero bueno, también quiero como, avanzar un poco sobre este mito, y es que al menos hasta el día de hoy, porque esto sigue avanzando, hay otras industrias, como la industria de la moda, la industria del transporte aéreo, la industria de la carne, que siguen generando más emisiones de dióxido de carbono que al menos los centros de datos de la inteligencia artificial. Entonces, no con esto quiero decir que no hay que ser responsables, pero tampoco tener miedo a una herramienta que va a ser parte y que ya es parte de nuestros sectores económicos y que, bueno, la idea es que nosotros entremos en la discusión y demos nuestra voz para su adecuada regulación, pero no podemos llegar ahí si no sabemos usarla de forma responsable y efectiva. Con esto creo, Vivi, que podemos entrar entonces con tus comentarios finales y también dar algún espacio de observaciones y reacciones. Bueno, gracias. Y nuestra idea era mostrarles como una ventanita desde nuestra propia experiencia, pero también escucharlos a ustedes. Sabemos que para muchos esto sí puede ser algo nuevo, para otros, digamos, han trabajado algunas áreas y para otros quizás ya también la están usando fuertemente y creo que es parte de lo que también nos parece interesante escuchar y abrir, que es un poco lo que queremos hacer, la puerta de cómo la inteligencia artificial puede ser una aliada para el cambio social si lo usamos con este enfoque, sentido crítico y también creatividad, pero entender que no basta solamente con conocer generalmente lo que pasa, necesitamos entrenarnos, probar y compartir estos aprendizajes para seguir avanzando. A veces uno piensa, bueno, nada más porque yo sé usar ChatGPT o crear imágenes, eso es suficiente. No, hay que tener, para poder tener esta visión crítica, para poder aprovechar todo lo que nos ofrecen, nos toca aprendernos. A veces diríamos, bueno, no, yo contrato a alguien en la organización o a alguien externo para que me asesore.
creo que, como lo decía Cristina al principio, esto es un proceso de transformación que nos toca asumirlo. Yo a veces lo pongo como los doctores antes de la operación a través de, ¿cómo se llama? La laparoscopia. Que bueno, antes operaban con su bisturí, ahora el doctor que quiso seguir operando con bisturí se quedó sin trabajo porque hoy en día la laparoscopia era una parte de la realidad de las profesiones. Entonces yo creo que esa es parte de la adaptación, de poder nosotros sumarnos a esto y nuestra idea de hablarlos de esto y motivarlos a que se metan más los que no se han metido, los que se han metido, que sigan creciendo, no era lanzarlos solo sin salvavidas, sino justamente venimos con esta propuesta de sumarse al primer curso de las aulas virtuales de CEPAS, que Conjunto Articulate es la inteligencia artificial para el cambio social y que es una formación que diseñamos desde las organizaciones, para los activistas y para las organizaciones, para aquellos que están desde cero o para aquellos que también ya la están usando, pero no saben cómo convertirla en una aliada en la sostenibilidad de la organización. Y por supuesto, esta formación queremos que sea justamente esa forma responsable de invitarlos a usar la inteligencia artificial pensando en esa sostenibilidad organizacional. Por supuesto, tenemos varios módulos en esa formación, donde por supuesto para aquellos que no han empezado desde cómo usarla, hay una gran reflexión sobre cómo puede ser aliada en la sostenibilidad y preguntas que debemos hacernos para el tema organizacional y cómo estos dos temas están concentrados. Eh, el uso estratégico, sobre todo, bueno, cómo trabajar en el tema de los prompts, que también lo mencionaban Cristina y Faisal, de no es lo mismo preguntarle cualquier cosa que hacerlo de forma estratégica y preparada. Te ayuda en todo tu proceso de investigación, privacidad, ética. Tenemos una cantidad de recursos descargables que hemos trabajado para que puedan dar ejemplos reales y usos a las organizaciones. Y bueno, de actividades prácticas. Creo que una de las cosas que queremos que las organizaciones puedan decir después que hagan estas formaciones es que van a poder usar la inteligencia artificial con seguridad y sobre todo con propósito. Una de las, creo que los grandes regalos, porque bueno, el tiempo para nosotros es valioso, el tiempo decimos muchas veces es dinero y a veces lo que nosotros no tenemos en las organizaciones sociales es tiempo. Entonces, si algo ofrece esta capacitación es ahorrar tiempo, por supuesto comunicar mejor y tomar mejores decisiones. No sin hacerlo de forma segura, porque además también sabemos que para nosotros el trabajo social y sobre todo organizaciones que están en ambientes adversos y en este boom de mucha no transparencia de las compañías tecnológicas, el tema de la seguridad y la protección de datos y prevenir riesgos éticos es fundamental, así que cuidamos mucho esa parte. Y bueno, esta visión como integral de llevar la inteligencia artificial a tu organización sin perder tu identidad. Bueno, la modalidad, como las aulas virtuales, es 100% autoformativo, con videos, con guías y pues un acceso flexible, porque muchas veces uno no tiene el tiempo, entonces la flexibilidad, o sea, de hacerlo a las horas que ustedes quieran o ustedes necesiten está. Vamos a poner en el chat el enlace para la inscripción. Creo que algo interesante y para nosotros era fue toda una discusión que apostarle a estas aulas también es sostenibilidad. Nosotros normalmente de las organizaciones, y ustedes sabrán que damos mucha calidad de información, de preparación de forma gratuita, pero nosotros pensamos en esta capacitación para que fuera una inversión en nuestra sostenibilidad, en la sostenibilidad de las organizaciones y una forma también de crear un modelo solidario donde las organizaciones pudiésemos seguir trabajando. Y creo que muchas de las cosas que pensamos, bueno, las organizaciones no tienen dinero porque estamos pasando por un momento complicado. Y nosotros veíamos esto como una inversión, como una forma de invertirle al futuro, invertir en el crecimiento y crear esto para que realmente fuera valorado y que la inversión fuera pequeña comparado al valor que van a recibir con esa capacitación. Normalmente decíamos, bueno, las organizaciones no van a pagar por un curso a otra organización sin fines de lucro. Y creo que y ese es mi llamado a todos y me encantaría entender o conversar esto porque yo creo que tenemos que cambiar esa visión para
para nosotros hablar de nuestra propia sostenibilidad. Creo que parte de lo que las organizaciones tenemos que desarrollar es capacidad de dar servicios que puedan apoyarnos entre nosotros mismos, incluir a otras organizaciones, a tener un ecosistema que se soporte y poder pagar por los servicios, poder pagar por material de capacidad, invertir en un cambio, en algo de valor, creo que es muy importante. Y bueno, con esa filosofía, porque además no tiene que ver con un enriquecimiento de las organizaciones, tiene que ver como una forma de poder seguir sosteniendo los programas que las organizaciones siguen haciendo. Así que el aporte y la inversión que se haga en los cursos no solamente le da valor a quien lo hace, sino también apoya los proyectos sociales que nos ayudan a seguir apoyando a otros y que, bueno, todos conocen desde el trabajo de las organizaciones. Y bueno, definitivamente creo que no solo es la capacitación, sino es cómo nosotros llevamos a nuestras organizaciones al futuro, porque si algo le metimos a esto fue cariño, pero especialmente tiempo para explorar, para probar, para equivocarnos y para aprender cómo la inteligencia artificial nos ayuda en el trabajo de los derechos humanos y la sociedad civil. Ustedes no tienen que pasar por ese proceso tan largo, sino que en este curso va a encontrar todo ese camino recorrido estructurado y listico para ahorrarles tiempo, esfuerzo y sobre todo dinero. Y bueno, como les dije, esto no es casual, hemos vivido estas transformaciones y por eso esta certificación que estamos dando con este curso apuesta a la sostenibilidad de las organizaciones y a las personas que también están recibiendo esta capacitación. Entonces, bueno, definitivamente, como los decía, nosotros somos una prueba de ejemplo justamente por los recortes, tuvimos que reducir nuestros equipos al mínimo y hemos sobrevivido y hemos seguido trabajando gracias a poder apoyarnos en la innovación y en nuevas formas de pensar la sostenibilidad. Entonces, bueno, mi invitación es como muy clara y espero que no se pierdan ni la posibilidad ni una oferta. Y el regalo es, por supuesto, las personas que nos están acompañando en este taller, se inscribieron al taller, van a tener como esa inversión inicial va a ser especial, va a ser mucho más reducida de lo que nosotros, por supuesto, queremos plantear. Espero que se animen, que animen a otros y bueno, nada más vamos a dejar esta como oferta especial o ese pase especial para quienes nos acompañan aquí en el taller hasta el próximo martes. Así que gracias a todos por estar aquí y por, bueno, acompañarnos en esta celebración o en esta apuesta resiliente de 12 acciones por la paz en educación en y para los derechos humanos, con nuestra apuesta organizacional junto de la mano con Articulate Foundation de apostarle a la inteligencia artificial con ética, con criterio, con responsabilidad para no solamente darle apertura a nuestras aulas virtuales y a este compromiso con la educación, con lo base, con nuestros orígenes, en seguir trabajando en derechos humanos, sino también ver el futuro, ver el presente y conectarlo. Conectarnos con esa capacidad de sobrevivir, de existir, de seguir llevando nuestro mensaje, de estar convencidos de que estos espacios y esta tecnología y el mundo necesita de no olvidarse de su dignidad, de su humanidad, que eso es lo único que esperamos y sabemos que la inteligencia artificial no va a sustituir, que es que somos como personas. Y bueno, que es lo que conocemos, que es lo que trabajamos, que es nuestra vocación de vida, que es la dignidad. Así que gracias a todos y a todos por participar. Si tienen preguntas, por supuesto, Cristina de CEPAF, Faisal de Articulate, más que abiertos a seguir respondiéndoles inquietudes sobre el curso, de cómo inscribirse. Los animamos sí mucho a que lo vean, a que nos pregunten, a que inviertan el tiempo y la disposición a estar. Les decimos con seguridad que va a ser una gran inversión para ustedes en tiempo y conocimiento y para sus organizaciones. Hay ahí como un plan para las individuales y hay plan para las organizaciones, así que aprovechenlo mucho y aquellas que tengan dificultades no nos dejen de contactar porque si tienen el interés buscamos la manera de que puedan participar. Y bueno, ahí responsabilizo a Faisal que desde Articulate también están buscando formas de hacer esas alianzas con las empresas, con las tecnologías para que puedan ayudar en este proceso de capacitación y potenciación de la sociedad civil. Ahora sí, creo que no hay mayor comentario, agradecidos nosotros también de haberlos tenido y bueno, gracias, 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 gracias y un abrazo y feliz tarde para todos y para todas. Y a seguir apoyando las acciones que nos quedan en los próximos días de 12 acciones por la paz en educación en y para los derechos humanos. Feliz tarde.